Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en este primer evento de Zafras y Mercado. Mi nombre es Martín Báez, yo soy LATAM Key Account Manager en CMA. Bueno, la idea primero es darles la bienvenida a todos por estar participando en este evento. Es nuestro primer evento que hacemos este año, así que muchísimas gracias por participar. Un poquito les quería comentar de qué vamos a estar hablando hoy. Puntualmente vamos a estar, el evento se va a tratar de lo que es soja, maíz y trigo, la oferta global para el suministro de commodities 2021 y 2022. En este evento lo que vamos a poder entender es un poquito los factores relacionados con lo que es la economía, las exportaciones, el clima y muchos otros temas que determinan los distintos factores de lo que es el mercado de los commodities, ¿no? Durante la tarde de hoy me van a estar acompañando Joaquín Aspirosa Arias y Bruno Todone, que son nuestros dos colaboradores, nuestros dos oradores, perdón. Ellos van a, bueno, se van a estar explayando un poquito sobre estos temas y contándonos. La idea es tener después de esta charla, es tener una visión global un poquito de cómo está el mercado y bueno, poder entender hacia dónde vamos, ¿no? Lo que les voy a pedir es que durante la charla tengan sus micrófonos en mute, silenciados, para que bueno, todos podamos escuchar el evento de forma de buena manera, y que no haya ruidos por detrás. Una vez que finalicemos con lo que es la charla, obviamente lo que vamos a estar haciendo es dar un espacio para todas las dudas y consultas que ustedes tengan. La idea es que, bueno, en esta etapa de la charla haya un buen feedback y, bueno, nos puedan consultar con respecto a lo que estuvimos charlando. Y para finalizar lo que va a ser el evento, lo que vamos a estar haciendo es, por un lado, presentar lo que es la plataforma Zafras y Mercado, para que ustedes las conozcan, bueno, comentarles, al final va a haber una pequeña sorpresa para ustedes, así que eso lo voy a dejar para el final de la charla. Si les parece bien, así arrancamos con este evento. Le voy a dar la palabra a Joaquín, que va a ser nuestro primer orador, y así comenzamos el evento. Buenas tardes a todos. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Joaquín Aspiros y vamos un poquito a empezar la charla de hoy. Espero que tengan una muy buena tarde. Para empezar, un poquito el temario, por lo que vamos a estar recorriendo en esta tarde los temas principales. Vamos a empezar de lo más general a ir entrando un poco en lo particular. Vamos a hablar del contexto en el que estamos hoy, la economía global. No se puede entender el mercado de los granos sin decir que está inmerso en una economía global y hasta dónde está yendo esto. Me gustaría que se vayan de la charla con una idea, creo que va a ir decantando sola, que es la importancia que está teniendo China en estos días, así que vamos a hablar un poco de algunos números de China, de la demanda y alguna situación por la que ha atravesado. Vamos a tocar, como en todo comercio internacional, cuáles son las paridades cambiarias.
Joaquín, estás mudo, ¿eh? Tenés que habilitar tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escucho? Perfecto. Ahí te escuchamos, Joaquín. Genial. Bueno, comentaba un poco, buenas tardes a todos primero, y un poco por los temas por los que vamos a estar pasando. Vamos a ir de lo más global a lo más particular. No se puede entender el comercio de granos sin decir que es una economía y los principales factores que están atravesando en esta economía global con la crisis del COVID. Luego, creo que en la misma charla va a ir decantando una idea que estaría bueno que se lleven, que es la importancia que está teniendo China en estos días en la economía del mundo. Así que vamos a mencionar algunos números principales de la economía de China, a una situación como la peste porcina por la que ha atravesado y cómo esto va a ir evolucionando, cómo se estima que se recupere. Como todo comercio internacional, vamos a hablar de las paridades cambiarias que hacen más o menos competitivas a las exportaciones de cada país. Vamos a analizar el dólar, cómo está el dólar, el yuan, el peso argentino. Vamos a terminar derivando en la economía argentina, en lo que pueden ser algunas intervenciones o no del gobierno, ya hablaremos de ello. Y cómo hablar de granos si no hablamos de clima. No se pueden separar, así que vamos a dar un pantallazo general de cómo está el clima, lo que se espera para lo que viene. Sabemos que estamos con la siembra, ya terminada la siembra, cultivos soja y maíz, cuál es la perspectiva. Y bueno, no solo para Argentina, sino en abril se empieza en Estados Unidos, cómo está el clima en todos los lados del mundo. Y ahí sí, ya vamos a empezar a meternos en cada grano en particular. Un poco la idea es analizar los principales países productores, cómo están las importaciones, tanto bueno, en el mundo, y para terminar hablando en cada grano en particular, la situación en Argentina. Y vamos a terminar con unas conclusiones. Así que dicho el temario, arranquemos. Primero, para empezar, hablar un poquito de la economía global. Un buen indicador de cómo se está encontrando es el índice Standard & Poor's 500. Es uno de los índices de renta variable más seguidos por el mercado en general. Muestra las 500, mejor dicho, las 505 empresas norteamericanas que hablan un poco de las perspectivas que tiene el mercado de cara a futuro, de cómo se va a estar desenvolviendo la economía. Actualmente vemos que hay una recuperación económica, una fuerte recuperación económica, como un poco se esperaba tras una fuerte caída, se espera un poco una fuerte recuperación, la famosa B corta. Y esta crisis, la pandemia por la que hemos atravesado, bueno, ¿cuáles fueron las decisiones de los principales países, los principales bancos centrales del mundo? Hemos visto bancos centrales y gobiernos decididos a meterse de lleno con una emisión monetaria para poder recuperarse de esta crisis particular respecto a crisis previas financieras internacionales, por ser en esta ocasión una crisis tanto de oferta como de demanda. En otras crisis previas se vieron crisis por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Esta crisis COVID-19 fue una conjunción de ambas dos. Decimos que fue una crisis de oferta porque, bueno, muchas industrias se paralizaron repentinamente, y crisis por el lado de la demanda, pues como todos hemos vivido en estos tiempos, un cambio de hábitos de consumo total, paralizando nuestros consumos en muchos casos, y bueno, esto, la economía y este gráfico no hace más que representar eso en ese 23 de marzo del 2020, con esa caída estrepitosa y bueno, la recuperación que les sigue. Esta liquidez enorme global que los bancos centrales de los países decidieron llevar a cabo, tenía el problema conocido acá en Argentina de la inflación. ¿Hasta cuándo se puede emitir sin inflación? Bueno, esta emisión monetaria, enorme emisión monetaria, buscó algunos destinos, está esa masa monetaria en el mercado. Al principio se esperaba que esta emisión no se traduzca rápidamente a precios, porque como bien sabemos, un factor fundamental a la hora de traducirse a precios es la velocidad de circulación monetaria, y con un consumo que estaba detenido, y bueno, los bancos centrales decidieron por llevar adelante esta emisión.
y será clave para un futuro, para contener esa inflación esperada, o que la economía pueda crecer a un ritmo que sustente esa emisión, o ver una forma de secar el mercado, de sacar esa liquidez. Si no, inevitablemente, la mayoría de los analistas coinciden que esa emisión se va a terminar traduciendo a precios. Como se está viendo en algunas economías, acá tenemos ejemplo de sobra. Y último, China, bueno, volviendo a la normalidad, ahora vamos a hablar un poquito de China. Fue uno de los países que más rápido se recuperó. Y bueno, dependiendo también mucho de lo que sucede en Estados Unidos y en Europa para poder ellos mismos recuperarse. En cuanto a las vacunas, bueno, vemos también un optimismo a nivel global. Se espera, bueno, que la vacunación vaya avanzando y esto trae cierta tranquilidad en los mercados. Hablando más de China, poniendo un poco en números, en el gráfico vemos algo que me pareció muy bueno mostrar, que es la peste porcina africana y cómo esto impactó en su economía, que es un poco como un ejemplo claro. Esta peste que llevó a reducir las millones de toneladas de carne de cerdo que produce el país que hace años viene mostrando una mejoría en su economía global, en su economía, perdón, del país. Esta mejoría produce cambios en hábitos de consumo, cada vez la gente consume más carne de cerdo, y esta carne de cerdo para poder producirse necesita, como bien sabemos, tanto de soja para que ellos mismos la produzcan en harina de soja o importar harina de soja. Esta peste porcina africana llegó a un mínimo de 38 millones de toneladas el año pasado y se está esperando ya una recuperación que ya se está dando, pero que se espera que la recuperación se siga produciendo entre 2 o 3 años. El USDA, el organismo de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, estimó que pasarán de 27 millones de cabezas a 34,25 en 2021, las 27 en 2020. Y bueno, esta capacidad de producción de carne también es un ejemplo de la economía china y de cómo se estima su recuperación. Un poco hablando de monedas, otro índice, antes veíamos el Standard & Poor's 500, ahora les presento el ya conocido dólar index, que es un promedio ponderado de las principales monedas del mundo en su relación con el dólar, cómo se están comportando estas. Bueno, el dólar venía recuperando terreno previo a la crisis del COVID-19, como vemos en el gráfico, esa fecha ascendente. Venía recuperando terreno, acercándose la pandemia. Al principio de la pandemia se generó, como bien sabrán, gran incertidumbre en los mercados. ¿Y qué hacen los capitales cuando hay incertidumbre? Buscan los lugares más seguros. Y en los lugares más seguros, los de mayor certeza, en ese momento era el dólar. ¿Por qué? Porque bien sabrán que bueno, el activo más seguro en finanzas es un bono de Estados Unidos, certeza de pago. Buscaron posicionarse en activos monetarios estadounidenses, también presionando al alza el valor, hasta un punto de inflexión, un comunicado de la Reserva Federal de los Estados Unidos el 23 de marzo. En el comunicado anunciaba que el país iba a emitir una cantidad muy importante de dinero, es decir, empezaban a prender la máquina para emitir dinero. Destinarían 300.000 millones de dólares para apoyar el flujo de crédito a empleadores, consumidores y empresas. Entendieron bien, como bien decía, que el apoyo económico no tendría que ir solamente a los individuos con muchas otras situaciones, no eran subsidios a la gente de clases bajas, sino también a las industrias. Las industrias deberían poder subsistir para, una vez pasada la pandemia, estar en marcha para ayudar a traccionar la economía. Si las industrias morían, una vez que pase la pandemia, no iban a poder generar esa tracción positiva. Por lo que también se decidió ayudar tanto
a las personas como a las empresas, y también a los estados y a las ciudades. Esta tendencia que se venía mostrando con el gobierno de Donald Trump no hizo más que intensificarse ahora con el gobierno de Joe Biden, que prometió un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares. Si lo comparamos con la crisis del 2009, la crisis hipotecaria, se habían emitido 800.000 millones de dólares. Estamos entonces en presencia de una emisión monetaria enorme en manos de Estados Unidos, como algunos están diciendo, una argentinización del mundo, pero tampoco para tanto. Si nos vamos a analizar el dólar, el yuan respecto al dólar, mis disculpas, es otra señal de cómo la economía china ha estado creciendo, viene y se viene posicionando muy fuerte en el mundo. Si analizamos el último año de pandemia, China fue la única gran economía con crecimiento. Creció un 2,3% y aún así este crecimiento fue el más chico desde 1976. Siendo la única economía que crece, pero igual creció a un ritmo tan chico como no se veía desde 1976. Respecto a las otras economías que no crecieron, también sacó una ventaja competitiva. Un punto muy ejemplificador fue una reunión que se tuvo en junio del año pasado, donde se fijó el objetivo de crear 9 millones de puestos de trabajo. 9 millones. A diciembre ya se llevaban creados 11,8. Otra señal de cómo se viene recuperando la economía china. Seguimos viendo a China en su recuperación, analizamos la balanza comercial y vemos un superávit de 535.000 millones de dólares. China exporta al mundo en su balanza en saldo general. Claramente es importador de materias primas, pero la balanza general de su comercio es superavitaria, generando esto también tensiones políticas. También China ha acabado de firmar hace unos meses una nueva zona de libre comercio, con la que se espera que siga fortaleciendo su posición en la región de Asia. Y para cerrar en algunos puntos de China, la estimación del FMI, que proyecta un crecimiento para el año próximo de 7,9%. Así que vemos a China muy bien posicionado, fuerte y con una perspectiva de seguir ganando mercados. Ahora, para analizar monedas, venimos para Argentina. En el gráfico que observamos, eje izquierdo, en pesos, la evolución del dólar mayorista, la línea roja colorada, en Bordeaux. El gobierno ha decidido devaluar la moneda a un ritmo casi constante, como vemos, pero muy inferior, como bien sabemos, al dólar blue. La línea verde es la brecha cambiaria, la famosa brecha cambiaria entre un dólar y el otro, que es un tanto más volátil, la vemos reflejada en su porcentaje en el eje vertical derecho. Si analizamos un poco la economía argentina, ¿qué puntos principales encontramos? Un Estado muy grande, deficitario en su estructura, ya hace años, un país clínicamente deficitario, que de alguna forma tiene que financiar ese gasto. ¿Dónde puede financiar el gobierno el gasto? Se puede endeudar y hoy la verdad está complicado endeudarse. ¿Puede subir los impuestos? Estamos en un año electoral, un poquito complicado también. Así que el escenario más probable, de vuelta hablamos de escenarios probables, nadie sabe a ciencia exacta lo que va a pasar en un futuro. El escenario más probable es que le siga dando a la máquina que siga aumentando la emisión monetaria. Esto causará inflación y estancamiento muy probablemente. También es muy probable que empiecen a haber cada vez mayores controles de precios y restricciones a las importaciones. Importar cada vez va a ser más difícil, es probable que empiecen a aparecer algunas ausencias de productos, desabastecimientos de algunos productos importados. También cortando parte de la cadena productiva argentina con industrias que utilizan mucho importaciones de afuera.
¿Cuál es el caballo de batalla que siempre ha tenido el país? El campo. Tendrá que aumentar sus exportaciones para poder al menos financiar en parte ese gasto que tiene previsto. Un poquito viendo cómo financió Argentina ese gasto, llama la atención el mes de mayo, donde el gasto se financió mayormente por emisión monetaria que por impuestos. En general, la depreciación del peso argentino en 2020 fue de 2,3 billones de déficit financiero, financiado en un 91% con emisión monetaria. Estos son números que no hacen más que demostrar la estructura de gasto que tiene Argentina y que muy difícilmente pueda cambiar rápido en unos meses, y más ante unas elecciones. Si vemos la inflación, núcleo mensual, vemos justamente con índice, esto es un aspecto llamativo, miren el mes justo que hubo mayor de mayo, que hubo mayor emisión monetaria, se condice con el mes de menor inflación. ¿Por qué vemos esto? Bueno, lo que comentaba un poco antes, que esa emisión capaz no se traduciría rápido a precios, porque la velocidad de circulación de dinero en ese momento era muy lenta, dando la posibilidad de emitir sin ver trasladados a precios, pero tarde o temprano, pero más temprano que tarde, esa inflación iba a llegar y es lo que vimos en el gráfico. La pregunta queda hecha, si habrá mayor control de precios, muy probables, y mayor intervención en los mercados, también es otro escenario muy probable que vamos a ir analizando durante las diapositivas siguientes. Continuidad en la emisión monetaria es muy probable también, con su consiguiente inflación, como estuvimos viendo. Acá los dejo con mi compañero Bruno Todone, que va a hablar un poco del clima. Te invito a Bruno a participar. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bruno Todone. Bueno, agradecerles a todos la presencia en este evento y bueno, que lo disfruten. Bueno, vamos a empezar con el evento La Niña, que en realidad el evento completo se llama ENOS, es El Niño Oscilación Sur, que bueno, lo que hace un poco es observar las temperaturas del Pacífico Central y Oriental, que vendría a ser la zona 1. Y bueno, dentro de las aguas aumentan o disminuyen entre 1 a 3 grados, ¿no? Bruno, Bruno, o intervalo Agora. ele não está. Você precisa compartilhar os slides. Não estão aparecendo. No se ven. Não, está aparecendo você e não os slides. Estás vos en la pantalla, Bruno. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, arrancamos de vuelta entonces. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Bruno Todone, como dije anteriormente, y bueno, agradecerles nuevamente la presencia en este evento y que bueno, que lo disfruten. Bueno, volvemos. La primera filmina, como comenté, trata del evento de La Niña para este año. El evento de La Niña, para explicarlo un poquito, es un evento que se llama ENOS, es El Niño Oscilación Sur, donde, bueno, aumentan o disminuyen las aguas del Pacífico Central, que es donde está el número 1, ¿no? Este fenómeno tarda de 2 a 7 años aproximadamente y tiene sus extremos en El Niño, La Niña y un extremo nuevo que es el neutral, ¿no? Que está entre estas dos variables.
Bueno, lo que observamos para este año es que se decía que la Niña iba a venir muy seca. Por lo tanto, los productores tenían cierto miedo para la campaña tanto de soja como de maíz, ¿no? Se pudo observar que el fenómeno Niña se mantuvo dentro de sus valores normales, tuvo disminución en 1.2 grados centígrados en la zona del Pacífico Central y Oriental, pero lo que ayudó y lo que trajo precipitaciones en la zona tanto de Brasil como Argentina fueron las temperaturas del Atlántico Sur, ¿no? Estas temperaturas de agua lo que hicieron fueron aumentar y generar la humedad suficiente para poder recepcionar precipitaciones que ayudaron a los cultivos en un periodo que es la Niña, usualmente seco, ¿no? Bueno, pasamos a la otra. Acá lo que vemos es una tendencia de la Niña para mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, donde va disminuyendo esa tendencia y se va transformando en la tendencia neutral. El enfriamiento de las aguas del Pacífico se mantiene. Acá vemos cómo va disminuyendo trimestre a trimestre para transformarse en neutral. Pero bueno, al transformarse en neutral, recepcionamos más precipitaciones en el sector del hemisferio sur, en Sudamérica. Y esto, bueno, va a ayudar mucho al tramo final de los estados de cultivos, tanto para maíz como para soja, ¿no? Dentro de lo que es Estados Unidos y Europa, no vemos anomalías significativas en lo que concreta junio, julio, agosto, tanto en Estados Unidos como en Europa, que es la época productiva de la gruesa. Por lo que la campaña 2021 va a ser muy buena. De hecho, Estados Unidos proyecta una producción récord en su área de siembra, perdón. Y bueno, esto es el panorama en lo que respecta a Estados Unidos y Europa. Dentro de Europa tenemos la región del Mar Negro, ¿no? Que es la zona donde está el mayor productor de trigo, que es Rusia. Después tenemos a Ucrania también, un gran personaje de la FINA, que la semana pasada tuvo un aumento el trigo en los precios, y esto se debió a que se proyectaban unas temperaturas realmente bajas que podían comprometer la producción de trigo en esta zona, ¿no? Pero esta semana ya arrancó con un poco de bajas, ciertas bajas en los precios, ya que se conocieron proyecciones y pronósticos donde la temperatura comienza a aumentar y no corre riesgo el trigo. Bueno, este es el acumulado de precipitaciones de lo que fue enero y febrero. Comparto esta filmina porque la realidad es que, como dije al comienzo, se tenía mucho temor por parte de los productores en cuanto a esta Niña, ¿no? Que se veía y se notaba demasiado seca. Pero acá podemos observar que entre enero y febrero, más que nada Brasil y Argentina, pudieron obtener milímetros bastante considerables, que más que nada para Argentina no satisfacen toda la demanda de agua que se necesitaría. Pero los cultivos mejoraron mucho en relación a lo que se preveía. Y acá tenemos una proyección del 21 al 27 de febrero de la precipitación acumulada que vamos a tener en toda Sudamérica, donde Brasil sigue
recepcionando precipitaciones, y Argentina va a tener un inconveniente nuevamente en el déficit hídrico, ¿no? Donde pocas son las precipitaciones y los milímetros que vamos a recibir, pero luego, a comienzos de marzo, va a aumentar esa probabilidad y vamos a recepcionar en lo que es zona núcleo entre 50 y 70 milímetros seguramente. Y Brasil obviamente aumentando su pronóstico de precipitaciones, ¿no? Que bueno, este también es uno de los factores que vamos a hablar más adelante, pero que frena un poco la cosecha en Brasil, ¿no? En este país. Bueno, entramos de lleno a soja, que va a ser el primer commodity que vamos a observar y analizar. Este es un poco el pantallazo mundial de lo que es producción con consumo en millones de toneladas de soja, donde es un aumento constante, ¿no? El que estamos viendo tanto de producción a nivel mundial como de consumo. Como dijo bien Joaquín, habíamos atravesado una pandemia, que de hecho la estamos atravesando, pero bueno, tiempo a tiempo se va recuperando el mundo, ¿no? Después hay una incidencia muy fuerte de los países, principalmente China, que cada vez se consumen más carne, por lo tanto, la soja para alimentación y balanceado en estos países es muy importante. Como dijimos anteriormente y como dijo Joaquín, también la recuperación china es un factor indispensable en los valores de producción y de consumo de soja. Y bueno, también hay una exigencia de que los países sudamericanos sean actores más fuertes a nivel mundial, ya que el consumo no cesa y la producción cada vez tiene que ser más abultada, ¿no? Acá en un cuadro podemos observar la producción mundial de soja en números, donde Estados Unidos, a diferencia de la campaña pasada, se recuperó, obteniendo números bastante considerables en millones de toneladas de soja. Y América del Sur, encabezado por supuesto por Brasil, también se pretende llegar a un récord en cuanto a su producción de soja. Argentina obviamente siempre colaborando y dando buenos números también para la producción de soja, llegando a 51 millones de toneladas, y después los demás países sudamericanos, que bastante menos en cuestión de números, ¿no? Acá podemos ver la incidencia, ¿no?, de cada país, cómo fue creciendo o decreciendo a medida de las campañas, donde vemos a Estados Unidos que hasta la 18-19 mantenía su nivel productivo, luego tuvo un déficit entre la 18-19 y la 19-20, y ahora está recuperando nuevamente sus números. Brasil, que se mantiene y crece a niveles récord. Argentina, que también es un poco irregular en cuanto a su producción, sea por cuestiones políticas o climáticas, pero que en estas últimas 3 campañas se pudo mantener la producción, ¿no? Y después podemos observar el porcentaje y la incidencia, como decíamos recién, sobre la producción total mundial de los distintos países, donde Estados Unidos y Brasil son los factores principales, sin ningún lugar a dudas, de todas las campañas, y Argentina siempre
tratando de mantener entre un 15, un 17% su participación, ¿no?, sobre la producción total de soja. Bueno, este gráfico nos muestra la superficie sembrada en Estados Unidos, y como dato revelador podemos ver cómo se fue recuperando luego que en la campaña 18-19 bajó la superficie sembrada de soja, como en las últimas 3 campañas se equiparó un poco con la producción de maíz, que sigue siendo menor a la producción de soja, pero se recuperó a niveles del 2017, ¿no? 2016. Nos mantenemos en Estados Unidos, y acá hay un dato muy interesante y que va a dar que hablar en los próximos meses, que ya estamos viendo hoy, en la jornada de hoy, la soja aumentó muchísimo, $12 por tonelada en Chicago aproximadamente, y es más que nada porque los mercados temen por los stocks finales de Estados Unidos, ¿no? Acá podemos observar que desde la campaña 16-17 fue aumentando, puso un freno a la 18-19 y empezó a disminuir bruscamente a partir de la 19-20, llegando y proyectando un stock final en 21-22 de 1,23 millones de toneladas. Esto es el resultado de que, aunque Estados Unidos esté proyectando producciones récord, la demanda del mercado, más que nada de China, se sostiene o sigue aumentando. Por lo tanto, los stocks disminuyen, ya que Estados Unidos tiene ventas ya pactadas en su saldo exportable, ¿no? Esto lo podemos ver, bueno, en el gráfico, donde los stocks justamente vemos que hubo un aumento considerable y luego una brusca caída. También podemos observar que las exportaciones se fueron manteniendo, la producción, como vimos anteriormente, y como podemos ver acá también en números, tuvo una meseta, una pequeña caída en 19-20 y ahora se está recuperando nuevamente. Pero quiero enfatizar un poco también nuevamente con los stocks finales de Estados Unidos, que va a ser un tema que se va a hablar durante estos meses y que va a traer modificaciones en los precios de la soja, ¿no?, y en todo el complejo soja. Pasamos a China, donde, a diferencia de Estados Unidos, sus stocks fueron aumentando. Y bueno, la demanda china, la realidad es que se mantiene campaña a campaña, aumenta, su consumo interno aumenta constantemente. Y bueno, es un actor importantísimo del complejo soja, el más importante, obviamente, desde el punto de vista de la demanda, y que año a año, y como comentó Joaquín, a través de su producción de cerdos, le solicita al mercado y le exige cada vez más productos, ¿no? Bueno, acá podemos ver el precio de la soja en Chicago, donde claramente desde agosto del 2020 a hoy hay una tendencia alcista, donde se produjo una baja, como bien dice, por temor a una nueva peste porcina africana y una disminución en la demanda, ¿no?, china. Esto acompañó también a que había faltante de lluvia y probabilidad de déficit hídrico en Sudamérica, tanto en Brasil como en Argentina, pero luego volvió a tomar la senda alcista.
Si lo vemos hoy, nuevamente se disparó, como dije hace un ratito, aproximadamente $12 la tonelada. En la harina de soja la tendencia es muy similar. Desde agosto al día de hoy también se produce un alza importante y constante. Tiene una pequeña depreciación por lo que hablamos anteriormente de la peste porcina y de las lluvias en Sudamérica, pero continúa una tendencia alcista. Acá ingresamos al mercado brasilero, la oferta y la demanda de soja. Como comentábamos en las primeras diapositivas, Brasil pretende obtener una producción récord de soja, 133 millones de toneladas, unas exportaciones también casi récord, obteniendo 83, y bueno, un stock final que también va a ser limitado, ¿no? Lo vemos un poco en gráfico, vemos cómo la producción aumenta desde 2016 a 2021, el año corriente aumentó. Vemos que las exportaciones también tuvieron una pequeña depreciación 18-19, pero volvió a tomar un ritmo alcista. Y el stock final que como se ve a nivel mundial, la única, como dijimos antes, es China la que aumentó sus stock finales, disminuyó. Este gráfico es el tipo de cambio entre el dólar y el real, donde observamos una fuerte devaluación que se produjo del real, ya que desde agosto 2019 el dólar valía 3 reales con 84, y bueno, al día de hoy se devaluó a 5 reales con 46. Este es otro tema muy importante. Hoy en día la soja también ha crecido por el lento avance de cosecha que se está produciendo en Brasil. Vemos que al 19 de febrero está por la mitad de la media aproximadamente el avance de cosecha en Brasil. Esto, como comenté en la parte de clima, es un poco por la cantidad de lluvias que está recibiendo Brasil y la dificultad del ingreso de la maquinaria agrícola, ¿no? Para la cosecha y para las labores correspondientes para levantar la siembra, para levantar los granos, ¿no? Bueno, acá vemos los registros de embarque, el line-up brasilero. Esto está actualizado al 18 de febrero. Estamos viendo cómo mes a mes obviamente va aumentando, ya que entramos en la campaña 2021. Observamos que en febrero hubo un aumento del line-up en comparación al año anterior. Y en marzo, obviamente, son los proyectados, aún no se finalizó, pero viene a un ritmo muy importante. Este es el line-up de la harina de soja, donde también se comenzó en el mes de enero y febrero embarcando gran cantidad. Y bueno, y en marzo, como al igual que el poroto de soja, aún está
se está cargando y no se llegó a totalizar, ¿no? Acá vemos un poco superficie de siembra y cosechada de la soja argentina. En 2016-2017 tuvimos 18 millones de hectáreas aproximadamente de área sembrada, llegando a 17.300.000 de la superficie cosechada. Y vemos un patrón de disminución, ¿no? Del área y la superficie. Vemos que en 2016-2017 llegó a 18 millones, después en 17-18 bajó a 17.200, y así hasta llegar a la 2021, que no tocó los 17 millones, y la superficie cosechada va a ser de 16 millones casi medio, ¿no? Acá podemos observar, además de la producción y de la exportación, el rendimiento, campaña a campaña. Vemos una producción de 54.000, casi 55.000 toneladas, con un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea. En la campaña 16-17, en la 17-18, vemos una disminución que va de la mano de la diapositiva anterior con área sembrada y cosechada, donde la producción fue menor, el rendimiento también fue menor. En la 18-19 hubo un incremento, donde podemos observar un rendimiento muy importante de 3.334 kilos por hectárea. Y bueno, y además de ver la producción, podemos ver la exportación, donde nos muestra que de 54.973.000 toneladas, casi 10.000 fueron a parar al sector exportador, ¿no? Se fue manteniendo la misma cantidad aproximadamente a lo largo de las campañas. Este es el line-up de Argentina, donde observamos en la harina de soja un aumento muy considerable en relación al 2020, ya que en diciembre, bueno, como sabrán, en nuestro país hubo paros, hubo cortes, huelgas, tanto de los aceiteros como de los recepcionadores de granos en todos los puertos de nuestro país, Rosario, San Lorenzo. Y bueno, y todo lo que no se pudo embarcar en esos meses se trasladó a enero y a febrero, porque en febrero también estamos observando un aumento considerable a diferencia del mismo mes del año pasado, ¿no? Y en aceite de soja vemos exactamente lo mismo, son dos productos que se exportan, ya que Argentina es el principal exportador tanto de harina como de aceite de soja. Y bueno, al tener huelgas y paros de transportes hacia los puertos, tanto fines de noviembre como todo diciembre, el embarque estuvo frenado, estuvo a valores muy, muy bajos, que lo podemos ver, ¿no? Bueno, acá vemos la importancia y la dependencia de nuestro mercado exportador para con China. Vemos que el 87%, de hecho, desde la campaña 2016 al año 2020, siempre por arriba del 80% tuvo incidencia China en las exportaciones totales de soja de Argentina.
Otro actor importante comenzó a ser, bueno, Egipto, pero obviamente comparado con China es muy mínima la participación. Esto nos da dos posibilidades. Una es afianzar una relación bilateral con China para mantener y sostener estos porcentajes de venta, pero bueno, a la vez también se depende mucho de un solo destino, ¿no? Que en parte es un poco arriesgado, si bien es China el actor de demanda, se depende solo de un solo país. Continuamos con la oferta y la demanda argentina, donde se mantienen los stocks finales, a diferencia de Estados Unidos y de Brasil, y vemos una recuperación también en la producción, ¿no? En 18-19 se llegó a una producción récord, en 19-20 se disminuyó y ahora el ritmo se vuelve a tornar en aumentos productivos. En el gráfico podemos observar lo comentado recientemente, entre la 16-17 y 17-18 hubo bajas en la producción, luego se recuperó y ahora está tendiendo a la normalidad y a mantenerse en una meseta, ¿no? Y las exportaciones lo mismo, como veíamos en las primeras diapositivas, hubo una baja entre la 16-17 y 17-18, hubo un aumento hacia la 18-19 y ahora se empieza a mantener. Todo esto obviamente relacionado a, más que nada, políticas por parte de distintos gobiernos donde ponen restricciones para las exportaciones, ¿no? A través de retenciones o cupos también. Bueno, acá observamos la evolución de la comercialización, lo que va para el sector exportador y lo que va para la industria. Vemos que en la 18-19, dentro de la producción de 55.300 toneladas, se fue 34.000 a industria y 11.000 al sector exportador. Y en la 19-20, como comentábamos recientemente, bajó la exportación y bajó también para la industria, ¿no? Los destinos de comercialización. Esto va de la mano, como se comentó recién, por las políticas, ¿no? que fuimos viendo y bueno, los productores prefieren sostener sus producciones. Este es un poco el ritmo de las compras que va de la mano de la comercialización, de las distintas campañas, un promedio. Y lo que podemos observar es que la campaña 2021 está atravesando un sentido muy similar a la 2016-2017, ¿no? Vemos el mismo sentido. Esta es la sumatoria entre exportación e industria, ¿no? Bueno, acá vemos producto de soja, la evolución y el estado del cultivo, donde en la misma época de este año, en comparativa con la del año pasado, el estado está en condiciones inferiores a las del año pasado, donde vemos que el año pasado había un 71% del área sembrada en un estado bueno excelente, y hoy tenemos ese mismo valor, pero en un estado normal. Esto, bueno, va de la mano de como comentamos en clima, falta de agua en la zona núcleo, más que nada de nuestro país,
bueno, esperemos que la semana que viene recepcionemos la cantidad de milímetros necesarias para modificar esta tendencia, ¿no? Y que los rindes sean mejores de los esperados. Bueno, por último, en soja tenemos el valor de MATBA, en la posición mayo, donde bueno, la tendencia también es alcista desde junio del 20 a hoy, en donde vemos una depreciación en noviembre, a fines de octubre también, y al igual que Chicago, vemos una depreciación en enero aproximadamente, por bueno, el rebrote de la peste porcina africana, que fue de la mano de las lluvias que fueron recepcionadas y las precipitaciones en nuestro país, en Argentina, ¿no? Bueno, ahora le voy a pasar nuevamente el mando a Joaquín. Acá volví. Me tomé un vaso de agua y ya estoy de vuelta con ustedes. Ahí les comparto pantalla. Bueno, vamos a meternos entonces un poco en el maíz, dejando un poco la soja atrás. El panorama global para el maíz es una demanda en Perdón, pero no se ve tu pantalla, ¿eh? No. Yo Ahí te veo Ahora vos, sí. ahí a Bruno, Perfecto. y ahí tendría... Ahora sí. Ahora vamos. Perfecto. Disculpas por estos temas virtuales de pandemia. Suele pasar, no te preocupes. Bueno, vamos metiéndonos en el maíz. Como decía, stocks globales de maíz también ajustados, como en la soja. Producción, que vemos acá una tendencia que año a año va creciendo, con China claramente volcándose también ahora a importar maíz. Antes era más de lleno la soja, ahora también está importando maíz, con compras históricas. Hace unas semanas, por ejemplo, tuvo la mayor compra diaria en la historia, o sea, venta diaria a Estados Unidos de su historia. Ahí fue a China, 2 millones y algo, cortas toneladas en un día. Así que está mostrando un ritmo, la verdad, como lo venía haciendo con la soja, impresionante. Esta demanda creciente vuelve a exigir también a Sudamérica buenos rindes. El consumo, como bien sabemos, de Estados Unidos, el maíz se utiliza mucho para etanol. Estados Unidos viene mostrando también una demanda firme. Así que bueno, los stocks ajustados, escenario alcista para el maíz. Esto es un poquito la tendencia grande. Si nos ponemos a ver el cuadro a nivel global, también vemos esta disminución de stocks finales, un importante 6 y pico %. Y bueno, Estados Unidos, China, Brasil, de vuelta con los principales productores. Pero a la hora de hablar de los principales exportadores, nos encontramos con este cuadro. Estados Unidos proyectando un aumento también en las exportaciones de maíz, básicamente por esta demanda mayor proyectada de China. Recuerdo esta demanda muy asociada a hiperalimento animal. Vemos una variación negativa ahí importante que también llama la atención, que vale la pena nombrar, de la Unión Europea, aunque sean cantidades menores, han tenido
un año complicado en cuanto a clima, con una producción muy pobre, y eso es lo que refleja esa disminución del 54%. En la hoja de Estados Unidos, esta relación stock-consumo, que es un poco la que marca el termómetro también, para el maíz, viene cayendo, se proyecta que seguirá cayendo, una producción que no se ve pueda alcanzar por más que se incremente la demanda que está exigiendo el mercado. También aumentando la demanda interna, como decía recién, para el etanol, y con inventarios finales cada vez más a la baja. Si miramos, ya enfocándonos en el consumo interno del maíz, muy relacionado con, como decía hace un ratito, con la utilización para el etanol, y esta muy asociada también con el precio del barril del petróleo. Vemos la caída en pandemia del precio del petróleo. Recordemos que se paralizaron las economías, menos demanda para combustible, la gente se movilizó mucho menos, la oferta de petróleo no puede parar tanto, tienen que seguir produciendo, así que amplios stocks presionaron el precio a la baja del petróleo, y ahora vemos ya una tendencia que se va recomponiendo, bueno, y esa recomposición del precio del petróleo también presiona a una mayor utilización, una mayor demanda del etanol. En el cuadro de Estados Unidos vemos una producción muy cercana al consumo y exportaciones que crecen por ahí en la parte inferior, como bien decía, un principal destino para China. Al momento, haciendo cuentas, se lleva comercializado en la campaña que arrancó el 1 de septiembre, se lleva comercializado cerca del 80%, cerca del 90% del maíz, y pasaron 6 meses, así que los stocks se ven muy ajustados. Hay perspectivas de que el precio siga presionando al alza, y acá va a haber dos alternativas. Como decía, pasaron 6 meses, ya se comercializó casi el 89%. Las alternativas que tiene el gobierno es o intervenir en el mercado o dejar que el libre juego de la oferta y demanda haga lo suyo. No vemos a Estados Unidos con un perfil intervencionista, no lo vemos como sería más probable, así que muy probablemente se ejerza presión sobre el precio, y los stocks se vean muy disminuidos, muy por el piso los stocks. Acá en la demanda de China es un cuadro, la verdad, con algunos números muy llamativos. Si vemos la importación, vemos el fuerte crecimiento proyectado por el USDA, ahí en 24 millones de toneladas para la campaña 2021. Crecimiento fuerte, pero aún así lejos del realizado por uno de los principales bancos del mundo, Goldman Sachs, que dice que estiman que China importará 33 millones de toneladas este año y 55 en 2023. Eso es un poco el escenario que se están armando los distintos partícipes, y por lo que se da China, como venimos diciendo, cada vez ganando más terreno, y bueno, presionando el precio, ¿no? Sobre el precio. También los stocks, claramente una tendencia a la baja. Ahí vemos acá el cuadro de China. Vemos un punto en el que se cruzan, ¿no? El consumo de China, que viene aumentando por la recomposición de su ganado porcino que veníamos comentando, y la producción, que si bien crece, no alcanza a cubrir esa demanda. Y bueno, ahí es la presión en el precio que hablamos, y la demanda hacia otros países
países de destino que empezará a tener cada vez con mayor énfasis China. Y los stocks en China claramente a la baja por un consumo que sigue fuerte y la demanda de maíz. El cuadro de Europa muestra también una caída en la producción, no tuvo una buena campaña. Francia, por ejemplo, ha tenido una muy mala cosecha y se espera, bueno, que estos números también presionen sobre el precio, se espera no han presionado y en esta oportunidad no han ayudado en la oferta total a aportar con cantidades en la oferta total del grano, ¿no? Un cuadro muy similar en el de Europa, con un consumo por encima de su producción y stocks finales también muy bajos. En el precio de Chicago vemos esta tendencia alcista entre los 226, 206 dólares la tonelada. Esta ahora son la proyección de nuestros soportes y resistencias, en eso se está moviendo el precio. Va a ser muy importante aquí el clima que tenga Estados Unidos para ver con cuánto puede afrontar esta demanda, pero de todas formas será muy complicado mantener un precio en estos niveles, ya que con la demanda china presionará. Yéndonos un poquito para Brasil, lo que se ve acá es un poquito el avance de la cosecha, la cosecha de verano y de la siembra o safrinadora. La cosecha se ve ahí que está un poco por debajo del promedio, por lo mismo que venía comentando Bruno Todone, con un promedio del 28% es la media, está en 30, disculpen, levemente por encima. Y lo que sí, donde sí me estoy confundiendo, donde sí se hizo más lento, es en la siembra, justamente son los mismos campos que se está cosechando la soja. Entonces hay una entrada tardía de la safrinia, que también se espera esto presione sobre los precios, ya que una siembra tardía va lógicamente a derivar en una cosecha tardía, dándole una ventana ahí a Estados Unidos más larga de lo esperado y también quedándose sin grano amarillo, esto presionará sobre los precios. Los registros acá de embarque para el maíz en Brasil, comparándolo contra las campañas previas, levemente superior, pero muy en línea con la media. Pasando un poco a Argentina, se proyecta, bueno, ya hay sembrados en la actual campaña cerca de 9 millones y medio de hectáreas. Se proyecta, bueno, una simple estimación de una caída en la superficie sembrada, teniendo como base la historia. Se estima una superficie cosechada cerca en el orden de los 7 millones y medio de hectáreas. Pero también no mostrando muchas variaciones respecto a campañas previas y más o menos en la misma línea. Para la producción y el rendimiento se espera, ha mejorado ahora últimamente el rendimiento esperado del maíz con las lluvias recibidas. Se espera que sea levemente superior al de la campaña previa, donde hubo un poco de sequía, pero
pero bueno, la producción total se espera un poco a la baja. En los registros de embarque de maíz, vemos aquí como el año viene muy similar a campañas previas, en el orden de la 1.100.000, buscando alcanzar las 1.200.000 toneladas, pero en línea. El maíz presenta un mercado más atomizado en sus países de destino, destacándose, como vemos acá, sobre el total exportado, Vietnam, Argelia y Egipto, con porcentajes que siguen una línea, siguen una tendencia, se vienen manteniendo en el orden del 20% Vietnam, un poco menos Argelia y Egipto, vienen ahí siempre muy peleados. Pero a diferencia de la soja, donde veíamos que el actor principal era China y se llevaba cerca del 80, entre el 80 y 90%, en este mercado mucho más atomizado. El cuadro de Argentina muestra una producción que le da, como todos sabemos, un saldo exportable y un consumo que se estima muy parejo. Sabemos que no es algo que Argentina se esté destacando en este momento por aumentar el consumo interno para producción, sino que, por lo contrario, cada grano de más que se cosecha, el destino es la exportación. Si analizamos el ritmo de comercialización frente a campañas previas, vemos que en esta campaña estamos claramente por encima de la media, pero por detrás de la campaña pasada. Recordamos, la campaña pasada en la comercialización se había acelerado fuertemente, pues estaba el cambio de gobierno, el temor a intervenciones en el mercado había llevado a acelerar fuertemente el ritmo de comercialización. Ahora, una vez ya con este gobierno, aquellos temores llegaron a ser realidad en el momento con aquella intervención sobre el mercado del maíz, que duró unos días, dio marcha atrás el gobierno, pero el temor quedó instalado. Cabe acá la pregunta si no habrá sido una señal, una advertencia, y si no se observa como escenario posible que se esté esperando a las elecciones para luego intervenir. Eso nadie lo sabe ciencia cierta, insisto, pero sí aparece como un escenario probable. Y también, al igual que la soja, el estado del maíz es, tenemos cerca de un 86% entre buena y excelente, frente a la campaña pasada, que había un mayor porcentaje en condición excelente. Los precios del maíz también muestran el alza que se está observando en todos los mercados, esta tendencia que venimos comentando, alcista, encontrando ahora un soporte ahí en los $196 la tonelada, y se mantiene alcista, pero con un gran asterisco del riesgo local. Son escenarios muy distintos, con intervención y sin intervención, y el riesgo está reflejando también la no continuidad que se ve ahora en esa tendencia alcista, refleja un poco ese riesgo que hemos comentado. Bueno, pasamos al trigo. La demanda también creciendo a medida que aumenta el consumo, el consumo en todo el mundo y el aumento de la población. Hay también muy relacionada la recuperación económica global y un Brasil dependiendo nuevamente fuertemente del trigo argentino.
pero vemos, al igual que en los otros granos, esta tendencia que se sigue manteniendo. Vamos a ver ahora en trigo, muy relacionado también a nuevas políticas implementadas del estilo Argentina en Rusia, políticas intervencionistas que reducen la oferta global, presionando el precio al alza. También Bruno mencionó un poco en el clima, se ha deteriorado parte del cultivo en la región del Mar Negro, en el cultivo de invierno, así que también esa proyección de rindes menores está presionando también al alza el precio. En la producción mundial de trigo aparecen como principales actores la Unión Europea, China, India, y algo que quería acá destacar también es un aumento en el consumo para forraje y en el consumo humano. También, muy importante, al igual que en los demás granos, el aumento en el consumo. Aquí vemos un poco los principales exportadores de trigo en el mundo. Vemos a Rusia, que venía luego de la gran campaña 2017-2018, venía aumentando su producción y aumentando sus exportaciones, las cuales muy probablemente sean corregidas a la baja por las intervenciones que ahora vamos a pasar a ver. En la Unión Europea vemos una gran caída, producto también de lo que les comentaba, una muy mala campaña con problemas climáticos. Y en contraposición vemos Australia con un crecimiento cercano al 120%, luego de un año con mucha sequía. Nuestro competidor nato en exportaciones de trigo por cuestiones calendario ha tenido una muy buena producción y bueno, también se está viendo beneficiado por la disminución en la oferta proyectada de las exportaciones rusas. En China, a diferencia que el resto de los países, vemos esta llamada atención sobre los stocks finales, cómo ha decidido emplear políticas proteccionistas, aumentando sus stocks, temiendo ante el temor de quedarse desabastecido por problemas relacionados a problemas logísticos productos del COVID-19. Se ha decidido llevar adelante esta política y esta política de aumentos de stocks, bueno, impacta también fuertemente sobre el comercio, presionando claramente el precio al alza. Acá vemos los stocks como han ido creciendo en China. Si nos metemos un poquito más de lleno con las políticas que han tomado en Rusia, han decidido establecer una cuota de exportación en 17,5 millones de toneladas, no solo para el trigo, sino es una cuota que alcanza tanto al trigo, al maíz y a la cebada, pero claramente el grano que tiene mayor preponderancia es el trigo. Empezó a regir a partir del 15 del presente mes un impuesto de 25 euros la tonelada a las exportaciones de trigo y comenzará a regir a partir del primero del mes que viene un impuesto de 50 euros por toneladas a las exportaciones de trigo. ¿Por qué le doy tanta importancia a este punto? Bueno, al ser el principal exportador mundial y al realizar tal intervención en los mercados, su saldo exportable claramente va a tender a reducirse y impactando de lleno sobre los precios. Pero, sin embargo, más allá de estos impuestos mencionados, lo que más preocupa al mercado en general es que estos impuestos no sean transitorios y se termine estableciendo lo que aparece como muy probable, lo que varias fuentes oficiales del gobierno de Rusia
han confirmado, pero todavía no está establecido, que es un impuesto permanente, flotante, del 70%. Se calcula el 70% sobre la diferencia entre el precio de exportación y los 200 euros la tonelada. Ejemplifico, si el precio de exportación es 300 euros, se le restan los 200 euros, que es un valor fijado, me da 100 euros, y a eso se le calcula el 70%, y sobre eso quedaría un impuesto de 70 euros la tonelada. ¿Qué ocasiona esto? Como cualquier otro negocio, un impuesto es una baja en la rentabilidad, bien lo saben los argentinos. Una baja en la rentabilidad, lo primero que hace es aquellas zonas productivas con índices de rentabilidad menor, dejarlas excluidas del negocio del trigo, y esto produciendo inminentemente una disminución en el área destinada al cultivo, que se traduce en una menor producción, se traduce en una menor oferta, que muy probablemente se traduzca en una presión sobre los precios al alza. En el mercado del trigo, bueno, viene ajustando al alza estas menores saldos exportables en Rusia. Como toda política intervencionista, es más fácil seguir estableciendo que dar marcha atrás en los gobiernos que deciden llevarlas, por lo que estimamos que estas políticas continuarán, y esa política de impuesto fijo, o sea, impuesto que quede fijo, ese impuesto variable, continuará. Y el precio muestra eso, también está mostrando las inclemencias climáticas que ha pasado Estados Unidos en estas últimas 2 semanas, con temperaturas muy bajas y trigo no cubierto en gran parte por nieve, que queda trigo descubierto a las bajas temperaturas, problema que no tenemos acá, las nevadas, y bueno, como no tiene nieve que cubra de las bajas temperaturas, se proyectan disminuciones en los rendimientos, que también se están viendo trasladadas al precio. En Argentina, la última campaña, muy en línea con las anteriores. Bien recordamos que había comenzado con perspectivas de una campaña mucho más importante, se hablaba de llegar de superar las 7 millones de hectáreas, pero sequías en su momento, al inicio de la campaña, hicieron cambiar decisiones de siembra y bueno, y se terminaron sembrando en su momento menos hectáreas que lo planeaban inicialmente. La sequía esa original, más una fuerte sequía en Córdoba y en el norte del país, hizo bajar los rendimientos, que fueron apuntalados por los buenos rendimientos de la provincia de Buenos Aires, pero que no llegaron a equiparar rendimientos de campañas previas. Y se habla de una producción que quedó en las 17.200.000 toneladas aproximadamente, cuando en un principio se calculaba que iba a haber unas 21 millones de toneladas, pero esa estimación inicial rápidamente fue siendo reducida a la baja, y sobre el último tramo de campaña, con algunas lluvias, llegó a subir algunas toneladas, pero fue muy inferior a lo que se estimaba desde un principio. Acá vemos los embarques de trigo en Argentina, embarques que, bueno, vienen muy retrasados respecto a la campaña previa, también con los problemas que comentaba Bruno, problemas logísticos que todos conocemos en Argentina, los paros que bien comentó Bruno. En los principales países de destino, claramente destaca nuestro principal importador de trigo y país vecino Brasil, con una relación cambiaria que los favorece.
vemos en el cuadro de abajo una apreciación del real brasilero respecto al peso argentino, o, para ser más específicos, una depreciación del peso argentino respecto al real, por lo que se estima que esta relación en un mayor porcentaje apareciendo Brasil como país destino se mantenga, también debido a la cercanía y los costos logísticos más bajos, y a los beneficios impositivos del Mercosur. También todo esto hace que se espera que esta relación se mantenga en el tiempo. Brasil aparece, como bien sabemos, como neto país importador de trigo para su gran industria interna, industria de pollos. Y acá aparece, bueno, Argentina, como recién comentábamos, como uno de los principales abastecedores del mercado brasilero, con stocks finales que han subido un poco a diferencia del resto de los granos, pero que también se mantienen bajos. Y Argentina, al igual que en todos los granos, exportador neto, ya que tiene una industria interna muy pequeña en relación a la capacidad. Una industria muy pequeña, entonces la mayor parte va para exportación. Y los stocks finales, en este caso, también manteniéndose en línea con campañas previas, no presentan grandes variaciones, ni las proyecciones son muy distintas a la historia que marca el comercio de grano. En el avance de comercialización observamos de vuelta una tendencia muy similar, por encima de la media, pero por debajo de la campaña previa, por la razón que le marcaba anteriormente. Y bueno, esto pasamos al grafiquito del precio del Matbarrofex en el trigo. Y bueno, vemos que ya entrada el disponible en el mercado, hubo una caída en el precio, no pudo soportar la tendencia alcista del mercado en general, también impulsado por los temores internos a intervenciones, se aceleró la comercialización, y hoy se está moviendo en el rango entre, como marcamos ahí, entre los 230 y los 212 dólares por tonelada. Es el rango que estimamos se siga moviendo por un tiempo. No vemos al trigo en el mercado local alcista en el corto plazo. Ya vemos también desde un punto de vista técnico, ahí la media exponencial de 50 días marcando un comienzo de una tendencia a la baja, pero que habrá que confirmarla. Un poco algunos puntos para ir cerrando a nivel global. Si permanece esta incertidumbre sobre los mercados, una potencial rebrote del virus podría afectar fuertemente a las economías globales y, bueno, volver un poco marcha atrás esta recuperación que vienen mostrando los mercados. El foco continúa siendo, entonces, como vengo diciendo, la recomposición del comercio global luego de la crisis, con una cosecha en América del Sur clave los próximos 40 días que se vienen, que van a definir un poco los rindes, tanto para la soja como para el maíz, y terminar de ver si siguen apareciendo algunas precipitaciones que ayuden a afianzar la actual campaña. En monedas tenemos que ver si el dólar continúa recuperándose, va a haber que poner foco ahí. Por un lado tenemos como bien mencionaba, una continuidad en la emisión monetaria que hace creer que no se va a valorar, no va a encarar una senda de recuperación sostenida del dólar, pero por otro lado la industria también interna se viene recuperando, mostrando
buenos indicadores, como mostraba con el índice Standard & Poor's. Y bueno, también va a haber que poner foco en la siembra de Estados Unidos, que empieza en abril. El clima va a ser muy importante para ahí. Los efectos pueden ser alcistas para la harina de soja también. Si la cosecha de Brasil se sigue retrasando, la cosecha de Brasil, como bien comentaba Bruno, de soja, viene retrasando y en esto también presionando a la línea de soja al alza, clave para Argentina. Y un poco si la pregunta es cuál es el camino a seguir con estos precios para la nueva campaña de soja y maíz. Precios altos no se ven todos los días, por lo que siempre el consejo es, si los márgenes aseguran cierta rentabilidad, intentar cubrir, intentar capturar esos márgenes, puede ser a través de la compra de un put, es decir, de una opción de venta, fijar un piso al precio, o si se puede, en caso de ser posible, vender un forward y comprar un call para acompañar una potencial continuidad en la suba de los precios. Eso es un poco los puntos redondeando aquí. ¿No? Martín. Perfecto, Joaco. Bueno, muchísimas gracias por la charla, Joaquín y Bruno. Ahora un poquito la idea es dejar un espacio para que nos puedan o les puedan hacer consultas tanto a Bruno como a Joaquín, así que si quieren a través del chat ir gestionando las consultas, damos unos minutitos para que las puedan escribir y las vamos leyendo y la vamos contestando, si les parece bien. Joaquim, acredito que nós temos duas perguntas aqui a serem respondidas no chat. Gostaria que você tentasse responder aqui as perguntas, né? Temos duas perguntas, uma do German Rossi e outra do Dante Romano. Gostaria de verificar se você tem condições de responder as perguntas do Dante, pelo menos, né? Estoy buscando las preguntas. Pregunta Germán Rossi por el lineup brasilero. Voy a pasar a proyectar la imagen que tenía del... ¿Cómo? Hola. Paso a proyectar. A ver. No me está dejando. El lineup brasilero en febrero está al momento en 6.400.000 toneladas y hay también programado para el mes de marzo 12 millones. Estas 6 millones de febrero en comparación vienen muy en línea, estamos hablando de soja, ¿verdad?, con el año anterior, que fue 6.500.000 toneladas aproximadamente, un poquito más. Y sí, el mes de marzo viene en lo programado un poco inferior, estas 12 millones de toneladas en comparación con las 13 millones de toneladas del año anterior. Ok, Joaco, a ver, ahí Nazareno también nos hacía una consulta sobre la situación en Estados Unidos con las nuevas áreas cubiertas de nieve, cómo afecta su stock proyectado. Bueno, se tiene que terminar de cuantificar el daño, los analistas de Luzda
lo van a hacer, y distintos agentes, cuál fue el daño de la ola de frío sobre la superficie. Sí, se sabe que una gran superficie no contaba con capa de nieve, por lo que el trigo está más desprotegido, y claramente esto tiene una incidencia alcista y va a afectar sobre los stocks, eso de seguro. La cuantía es algo que al evaluarse el deterioro del cultivo, ahí se va a poder decir con mayor certeza. Ok, gracias, Joaco. Ahí Sí, también hay una otra pregunta de Dolores que nos consulta qué están proyectando para las bases de Sudamérica de soja y de harina para mitad de año. Si tenemos alguna información sobre eso. Bueno, en las bases, en todo lo que es acá en Sudamérica, para la harina de soja, va a estar muy relacionado con los próximos 30 días, el clima que determina un poco los rendimientos de acá. Si se sigue en línea con lo proyectado de lluvias, capaz que sean mejores a las que se estimaban en un principio, pueden llegar a estas bases a bajar un poco, pero también tenemos la cosecha brasilera que se viene enlenteciendo, como bien dijo Bruno, por todas las lluvias. Así que ese es un poquito el panorama entre estable y a la baja, si se concreta las buenas lluvias para lo que viene en los próximos 40 días en Argentina. Joaquim, é Paulo Molinari quem fala, tudo bem? Boa tarde a todos. Apenas gostaria de complementar as suas respostas, né? Na questão climática norte-americana, se você quiser traduzir para o espanhol, pode ficar tranquilo, não há nenhum problema com esse excesso de neve ou um inverno normal nos Estados Unidos neste momento. Qual o problema desse excesso de neve, né? Quando nós chegarmos na primavera, agora em abril e maio, a primavera chegar muito chuvosa, com muita chuva, né? Muitas lúvias, né? E esse degelo lá na região dos Grandes Lagos, com mais as chuvas da primavera, podem trazer, né, trazer algum excesso de umidade, transbordamento dos rios, né, que possam prejudicar o início do plantio. Mas o início do plantio de maíz é final de abril, né? Então nós ainda temos muito tempo antes de olhar algum problema inicial com o plantio na safra norte-americana, né? A outra questão a respeito dos line-ups do Brasil, o Brasil tem uma safra, uma cosecha muito atrasada este ano, né? Nós estamos aí com um plantio bastante atrasado, uma colheita bastante atrasada. Então, todo o nosso embarque de soja, janeiro foi muito fraco, e fevereiro nós não estamos conseguindo cumprir todos os embarques em função do atraso da colheita brasileira, né? Que agora em março deve vir realmente muito forte a colheita. Nós já estamos vendo aqui um problema sério com logística, faltando caminhões, né? Os caminhões nas lavouras, navios aí, uma fila muito grande de navios nos portos. Já terrível a situação brasileira nesse momento, mas nós faremos aí talvez um embarque em março superior a março de 2020, ou seja, acima de 14 mil milhões de toneladas. Então, possivelmente será realmente um embarque recorde em março e abril pelo Brasil, né?
Então, essas coisas realmente podem aí trazer uma falsa distorção em relação à tendência de preço, ok? Bárbaro, Paulo, muchas gracias. Vamos con una consulta más para Joaquín. Acá Juan nos consulta cómo estiman que se resolverá el inverse de la cosecha de los Estados Unidos, hoy con 187 por bushel en soja. ¿Sería recomendable comprar colza en Chicago? No sé si querés que te... Ahí la estoy volviendo a leer. ¿Cómo se estima resolver? Joaquim, sí. pode ser, eu posso até te ajudar nessa resposta. Bem, veja, adelante. nós temos um número muito importante em 31 de março. É a primeira intenção de plantio que o USDA, o Departamento de Agricultura americano, divulgará. Então, a soja, ela não pode ter uma pequena área plantada esse ano. Nos Estados Unidos, o ano passado, foram 83 milhões de acres, e Estados Unidos precisaria de 87 a 90 milhões de acres, pelo menos em 2021. Se Estados Unidos não conseguir plantar uma área como esta, os estoques 2021-2022 não irão se recuperar, como o Joaquim mostrou em sua apresentação. Então, os preços, eles precisarão racionar a demanda, ou seja, precisarão controlar a demanda global e a demanda sobre a soja norte-americana, ok? Então, nesta questão das calls, seria importante, sim, uma posição de calls para novembro, na posição novembro, e na posição março 22. Né? Seriam duas compras aí importantes de calls, ou um call spread, né? Para essas posições de Chicago. Ou ainda uma proteção contra clima no vencimento setembro de Chicago, porque nós teremos um weather market, um mercado de clima extremamente nervoso, e este mercado de clima, ele se inicia agora no final de março, a partir do que o USDA apontar de área plantada. Então, seria importante compras de calls, sim, para novembro e março, e compras de calls para setembro, mais como proteção contra um risco de clima. ¿Ok? Bárbaro, Paulo, bueno, muchas gracias por la respuesta. Si les parece bien, para ir finalizando el evento, lo que vamos a hacer es compartirles un poquito lo que es la plataforma Zafras y Mercado, más que nada para que lo puedan entender un poquito de qué estamos hablando. Es una plataforma muy dinámica. Como ven en el margen izquierdo cuentan con los commodities, ¿sí? Lo que es maíz, soja, harina, trigo y demás. En la segunda columna van a poder ver los distintos análisis de cada commodity, ¿sí? Uno, a medida que va seleccionando el commodity, va obteniendo los distintos análisis que hacemos, lo mismo a nivel estadísticas. Si nos vamos a la soja, vamos a poder contar también con información de exportación e importación. Y yendo un poquito hacia abajo, vamos a tener la parte de lo que es el clima, con distintos informes que vamos realizando. En la parte de mis activos van a poder ustedes seleccionar justamente los commodities que ustedes quieran ver, ¿sí?
estos los van a poder cargar y van a poder contar con toda la información de lo que es el mercado, lo mismo con respecto a lo que son los mercados físicos, ¿sí? Con toda la información actualizada y demás. En el mercado futuro van a poder contar con lo que es la información de Chicago, la bolsa B3, lo que es la bolsa MATBA y otros commodities como puede ser el petróleo, el oro, el cobre y demás información. Van a poder contar también esta plataforma con distintos indicadores locales y tasas internacionales, ¿sí? Y obviamente también con la parte de lo que es monedas y cambio, ¿no? Toda la información local con las distintas monedas van a poder tener acceso. Nuestras agencias de noticias, lo que es la agencia CMA Latam y lo que es la agencia Safras, van a poder tener acceso, si es que lo quieren, también información sobre lo que es las noticias de la agencia Dow Jones, y a nivel gráficos van a poder contar con más de 100 estudios para que ustedes puedan hacer análisis técnicos y todos los análisis que ustedes necesitan para poder tomar una decisión a la hora de hacer trading, ¿no? Bueno, esto básicamente es un poquito lo que es la plataforma. La idea era mostrarla muy brevemente para todas las personas que estuvieron en el evento. Van a poder contar con una demostración de esta plataforma gratuita durante 15 días. Así que bueno, nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes o nos pueden escribir solicitando la demostración. La realidad, más que nada agradecerle tanto a Joaquín, a Paulo y a Bruno por la charla que dieron. Muy completa, me pareció súper interesante. Creo que tocamos todos los temas que hoy por hoy el mercado exige. Y bueno, más que nada, agradecerles a nuestros patrocinantes que nos apoyaron en la difusión del evento. Muchísimas gracias a las asociaciones, distintas asociaciones que estuvieron difundiendo lo que es este primer evento de Zafras y Mercado. Agradecerles a los participantes desde ya también. Y bueno, estaremos en contacto para una próxima charla. Muchísimas gracias a todos por participar y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto. Muchas gracias a todos por participar. Saludos.